¿Qué desea? Ser scout. ¿Para qué pide ser scout? Para servir mejor a Dios, a la patria y a los padres. ¿Esperas beneficios materiales? Ninguno. ¿Cuál será desde hoy tu obligación diaria? La buena fe. ¿Conoces la vida de los scouts, sus principios y sus virtudes? Sí, jefe. ¿Prometes observar fielmente la ley scout? Sí, jefe, porque no. ¿Sabes lo que es el honor y lo que significa? Sí, jefe. ¿Por cuánto tiempo puede confiar en tu honor? Si Dios me ayuda, toda la vida. Confiando en tu honor y esperando que no te falte la ayuda de Dios para esta empresa, te admito a pronunciar tu promesa. Pero como eres cristiano, pasas antes a recibir la bendición de Dios que te dará el Concilio. Scout, saluda. Por mi honor y con la ayuda de Dios, prometo hacer cuanto pueda por servir a Dios y a mi patria, ayudar al prójimo en todo momento y cumplir de corazón la ley scout. Padrino. Desde este momento entras a formar parte de la gran hermandad Scout. El tótem que has elegido y por el que te conoceremos dentro del bautismo será Cocodrilo tranquilo. Largo. ¿Qué deseas? Ser scout. ¿Para qué pides ser scout? Para servir mejor a Dios, a la patria y a los hermanos. ¿Esperas beneficios materiales? Ninguno. ¿Cuál será desde hoy tu obligación diaria? La buena acción. ¿Conoces la vida de los scouts, sus principios y sus virtudes? Sí, jefe. ¿Prometes observar fielmente a la ley scout? Sí, jefe, por mi honor. ¿Sabes lo que es el honor y lo que significa? Sí, jefe. ¿Por cuánto tiempo puedo confiar en tu honor? Si Dios me ayuda, toda la vida. Confiando en tu honor y esperando que no te falte la ayuda de Dios para esta empresa, te admito a pronunciar tu promesa. Pero como eres cristiano, pasa antes a recibir la bendición de Dios que te dará el Concilio. Scout, saluda. Por mi honor y con la ayuda de Dios, prometo hacer cuanto pueda por servir a Dios y mi patria, ayudar al prójimo en todo momento y cumplir de corazón la ley scout. Padrino. Desde este momento entras a formar parte de la gran hermandad Scout mundial. El tote que has elegido y por el que te conoceremos dentro del cultismo es Neming obediente. Neming obediente. O te has hervido. ¿Qué deseas? Soy scout. ¿Para qué pides ser Scout? Para servir mejor a Dios, a la patria y a los hermanos. ¿Esperas beneficios materiales? Ninguno. ¿Cuál será desde hoy tu obligación diaria? La buena acción. ¿Conoces la vida de los Scouts, sus principios y sus virtudes? Sí, jefe. ¿Prometes observar fiel a la ley Scout? Sí, jefe, por mi honor. ¿Sabes lo que es el honor y lo que significa? Sí, jefe. ¿Por cuánto tiempo puedo confiar en tu honor? Si Dios me ayuda toda la vida. Confiando en tu honor y esperando que no falte la ayuda de Dios para esta empresa, te admito a pronunciar tu promesa. Pero como eres cristiano, pasa antes a recibir la bendición de Dios que te dará el conciliar. Señor, te acompañe siempre en el camino de la vida, te aparte de todo mal, ayude al sentirse de nuestro pecado. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Scout, saluda. Por mi honor y con la ayuda de Dios, prometo hacer cuanto pueda para servir a Dios y a mi patria, ayudar al prójimo en todo momento y cumplir de corazón la ley scout. Padrino.
entras a formar parte de la gran hermandad Scout mundial. El tote que has elegido y por el que te conoceremos dentro del cultismo es Jaguar Nama. Jaguar Nama. Pepi Gómez, ¿qué deseas? ¿Para qué pides ser Scout? Para servirme con a Dios, a la patria y a los hermanos. ¿Esperas beneficios materiales? ¿Cuál será desde hoy tu obligación diaria? ¿Conoces la vida de los Scouts, sus principios y sus virtudes? Sí que ¿Prometes observar fielmente la ley Scout? sí que ¿Sabes lo que es honor y lo que significa? sí que ¿Por cuánto tiempo puedes confiar en tu honor? y Dios me ayuda toda la vida. Confiando en tu honor y esperando que no te falte la ayuda de Dios para esta empresa, también te a pronunciar tu promesa. Pero como eres cristiano, pasa antes a recibir la bendición de Dios que te dará el potencial. Scout, saludad. Con mi honor y con la ayuda de mi padre, con mi honor y con la ayuda de Dios, prometo hacer cuanto pueda por servir a Dios y mi patria, ayudar al próximo en todo momento, y cumplir de corazón la ley. Desde este momento entras a formar parte de la gran hermandad Scout mundial. El tote que has elegido y por el que te conoceremos dentro del cultismo es Ayuda para todos. Ayuda para todos. Está bueno. ¿Qué deseas? Ser Scout. ¿Para qué pides ser Scout? Para servirme con a Dios, a la patria y a los hermanos. ¿Esperas beneficios materiales? ¿Cuál será desde hoy tu obligación diaria? La buena acción. ¿Conoces la vida de los Scouts, sus principios y sus virtudes? ¿Prometes observar fielmente la ley de Scout? ¿Sabes lo que es el honor y lo que significa? ¿Por cuánto tiempo puedo confiar en tu honor? Que Dios me ayude toda la vida. Confiando en tu honor y esperando que no te falte la ayuda de Dios para esta empresa, también te pronunciar tu promesa. Pero como eres cristiano, vas a recibir la bendición de Dios que te dará el conciliar. El Señor te acompañe en el camino de la vida, de la parte de toda la vida, te ayuda a cumplir fielmente tu promesa. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Scout, saludad. Con mi honor y con la ayuda de Dios prometo hacer cuanto pueda por servir a Dios y a mi patria, ayudar al próximo en todo momento y cumplir de corazón la ley Scout. Padrino. En este momento entras a formar parte de la gran hermandad Scout mundial. El tote que has elegido y por el que te conoceremos dentro del cultismo es Nada servicial olvidadista. Nala Servicial Olvidadista. ¡Huya, huya, A ver, los novatos que pasen por delante del concilio de los que más para adelante. Bueno, os pregunto a vosotros, ayer que hicisteis la promesa, ¿verdad? ¿Qué prometisteis ayer? Hacer una buena acción, ¿no? Y, por ejemplo, ¿ya tú hiciste la buena acción? ¿Cuál? Coger los papeles de los polos y tirarlo a la papelera.
Una buena acción, coger los papeles del POS y de la papelera. Otra buena acción, ¿cuál es? Que se haya hecho, a ver. Recoger la parcela es otra buena acción. Pues muy bien, vamos a pedirle al Señor que os dé siempre la capacidad de poder siempre hacer buenas acciones. Así que ahora en silencio se lo vamos a pedir. Te pedimos, Señor, que ilumine a estos pequeños y a estos adolescentes para que en el camino de su vida no se le ponga por medio nunca el mal y tenga el corazón dispuesto siempre a la buena acción. Te lo pedimos a ti, que eres y reina por los siglos de los siglos. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Que el Señor te acompañe y te bendiga, te libre de todo mal. Amén. Que el Señor te acompañe y te bendiga y te libre de todo mal. Amén. Que el Señor te acompañe y te libre de todo mal. Amén. Que el Señor te acompañe y te libre de todo mal. Amén. Que el Señor te acompañe siempre en la buena acción y te libre de todo mal. Amén. Que el Señor te acompañe siempre en la buena acción y te libre de todo mal. Que el Señor te acompañe siempre en la buena acción y te libre de todo mal. Que el Señor te acompañe siempre en la buena acción y te libre de todo mal. Que el Señor te acompañe siempre en la buena acción y te libre de todo mal. Que el Señor te acompañe siempre en la buena acción y te libre de todo mal. Pueden marchar a su sitio. Este es el sacramento de nuestra fe. Así, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Tú nos has dado el amor que tú pones en mí. Pues quiero desliz en mi vida. Yo te amo y tú vienes a mí. No me dejes caer en el ruido y en las sombras que la vida nos da. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a nuestros ofensores. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Líbranos, Señor, de todos los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor sea con vosotros. Daos fraternalmente la paz.
La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. batas en plata. Alejandro Barrio como lo va a gracioso. María Teresa Villegas, Lobata Trabajadora. A María Bella Mora como lo va a alegre. Sara Parra, Lobata Obediente. A Juan Manuel Parra como lo va a peleón. Juan Manuel Rodríguez, Lobato responsable.
por tu promesa de Loata. A María Teresa Villegas, A Juan Manuel Parra por tu promesa de Loata. Silvia Moro, por su promesa. Bien, ahora vamos a dar esta pista, la treintena que ha ganado. Durante toda la ronda celular, los Benotá y el campamento. La treintena ganadora ha sido la treintena verde. Arión Melena, por hacer de Baguira una ilusión viva e inolvidable de la manada acá. Gracias por tu servicio al Ejecutivo. Este otro lo gana el trabajo de representación de toda la manada. La manada acá con ustedes este diploma Luis San Martín Camacho, Sundra Pablantino, por su labor y trabajo constante. Gracias por tu servicio. Por su compasión insaciable, para que esta nunca sea suficiente en toda la compañía.
por su trabajo constante en la tropa. Sigue currando como un negro. Campamento 98, te apreciamos aún siendo rara tu actitud. Agrillo Parlanchín por su constancia. Bendito sea Dios. Buen trabajo. La competencia se disipa ante una guitarra. Aprende a cantar y a trabajar a la vez. El currante silencioso y abnegado. Cómico inconsciente, lo último en tropero catastrófico. Siempre a mí, ¿por qué? Ya puedes dejarnos hacer la pelota, ya eres promesado. A Gavilán astuto por su curiosidad. Escucha antes y después pregunta, ¿vale? Campamento 28, cállate ya. Gavilán, ¿cómo tiene el vicio? Gorrión intrépido. ¡Huya, huya, huya! ¡Huya, huya, huya! Pito peludo, rollo de más. Mira a tu padre y a tu madre. Pito peludo, rollo de más. Mira a tu padre y a tu madre. Mucho toro del catalán a jaguar por su gruesa cabo. Echándole cama a los patos. Y cuanto más pan le echamos, más buenos ratos bajamos. 198, toro del catalán. Podría tranquilo por tu comer pescado. Echándole cama a los patos. Y cuanto más pan le echamos, más buenos ratos bajamos. Para amiga, por aguantar a la jefatura de tropa. Gracias por tu comprensión, flexibilidad de horario y programación. Te prometemos tenerlo todo más preparado el próximo año. ¿Para qué hora va a terminar esto? Campamento 98. Quedan dos todavía. Sí, ya verás.
pero tus cuentas asustan. Para Gavilán, y no preguntes por qué. Para Escorpión, por ser el jepeto de la tropa. Gracias por tu astilla del tacódromo. A Jaguar, por pelota competente. A Pegaso, por su reciente nombramiento de mi tropa. Para Cocodrilo, por azúcar. Para Delfín, ñacapi, cualquier día te desborda, chucherero. Para Domingo y Javi, más sangre. Queremos ver a Javi bailando la conga. Para Jesús Flores, por su estilo inconfundible, el único que es único. Para Rubén, por su gran halcón de poliestre inacabadamente inacabado. Para Alberto, por su quejío y aguantar con resignación su embucamiento. Para 2098, cinta colectiva, asistente de tropa al campamento. Aguamán, atún, con atún, por explorador, poca sangre, pero bien aprovechado, sin darse importancia. Anala servicial vitaliza para que sus chicos perduren en el tiempo. A la carta al palo. Nosotros queríamos regalarle y la camiseta del campamento.
trabajador, con don de mando. Acuérdate siempre de que cuando cojas un bolso no toques las monedas. No toques las monedas del país vecino, el cuartel a la entrada, a la derecha. Vivimos en el casino de Montreal. Estaba yo sentada en la tuya, con Antonio García y el resto de la patrulla. Estaba yo escribiendo este gritazo, cuando de pronto pensé en un paso. No es ni Quiñacapí, no es ni Quiñacapí, simplemente...
Yo he hecho una cosa que no me esperaba, pero ya que me han cogido de sorpresa, voy a decir una cosa. Y yo quiero convocar a toda la gente que estamos aquí, porque el año que viene hacemos 20 años de que último Lepe. Y por aquí estoy viendo a uno que es amigo mío, que ha hecho, que es Scout, que su hijo hizo el año ayer, mejor dicho, la promesa de Cazores. Y cuando yo no tengo esa suerte de que mis hijas estén aquí conmigo, mis hijas me han salido ranas, y mi mujer dice que todos los padres se enfadan porque los niños van a los Scouts, menos yo que me enfado porque no se van. Entonces cuando un padre ve que su hijo hace la misma promesa que él hace 20 años, hace 15 años, yo supongo Aurelio quiere venir. Venga, Aurelio. Supongo que eso será un gran motivo de satisfacción. Y entonces el año que viene, la ronda solar del año que viene, hacemos los 20 años. Entonces yo quiero aprovechar esos 20 años, para convocarnos a todos, para reunirnos todos y celebremos un 20 aniversario como el grupo Scout del Lepe se merece y como la gente del Lepe se van a organizar. Entonces, a partir de ahora es cuando tenemos que empezar a trabajar para que en la primavera del año que viene, el año pasado fue el 18 aniversario y el festival, el año que viene, que el ayuntamiento nos tiene prometido que no va a construir la sede de la Asociación Regional del Lepe, seamos capaces de inaugurar esa sede y tengamos la sede de la Asociación Regional en Lepe y consigamos traer actividades para Lepe. Pero eso lo tenemos que hacer entre todos. Ni el consejo de grupo por un lado, ni el jefe de grupo o su jefe de grupo, ni el ayuntamiento, ni nadie. Lo tenemos que hacer entre todos. Y entonces yo lo que quisiera es que los padres se comprometiesen de verdad con el grupo, a seguir con el grupo para adelante otros 20 años más. Vale, gracias.